Hay una verdad que puede cambiar tu vida por completo y también una pregunta que muy pocos se atreven a responder con honestidad. ¿De verdad amas a Dios sobre todas las cosas o solo lo buscas cuando lo necesitas? Porque una cosa es decir Dios está primero y otra muy distinta es demostrarlo con tus decisiones, tus prioridades y la forma en que vives cada día. Y lo más impactante es que quizás sin darte cuenta, algo ya está ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas suena como una frase que muchos han escuchado desde pequeños, pero cuando el corazón se queda a solas con esa verdad, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solo de repetir una enseñanza conocida, sino de enfrentar una realidad que puede estremecer el alma. ¿De verdad Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿De verdad lo amas por encima de todo? Porque una cosa es decirlo con los labios, y otra muy distinta es vivirlo cuando llegan las pruebas, cuando el dolor toca la puerta, cuando las preocupaciones se multiplican, cuando el cansancio pesa, cuando el éxito te seduce, cuando las distracciones te rodean, cuando todo parece empujarte a poner a Dios en segundo plano. Y ahí, en ese punto exacto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en decisión, nace una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse. ¿Qué significa realmente amar a Dios sobre todas las cosas? Vivimos en un mundo que compite ferozmente por el corazón. Todo quiere tu atención, todo quiere tu tiempo, todo quiere tu energía. El trabajo te reclama, las metas te persiguen, las responsabilidades se acumulan, las redes te absorben, las preocupaciones te desgastan y sin darte cuenta, el corazón se va llenando de cosas que parecen urgentes, aunque no siempre sean eternas. Poco a poco, lo importante se mezcla con lo pasajero y lo sagrado puede quedar sepultado bajo el peso de lo cotidiano. Entonces comienzas a vivir corriendo, resolviendo, produciendo, avanzando, pero en el fondo algo se seca, algo se enfría, algo empieza a faltar, porque el alma humana fue creada para algo más que sobrevivir, fue creada para Dios. Y cuando Dios no está en el centro, aunque por fuera todo parezca estar bien, por dentro algo se desordena. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No dijo con una parte de ti. No dijo con los momentos que te sobren. No dijo con lo que no interfiera con tus planes. Dijo con todo, y esa palabra lo cambia todo. Porque amar a Dios no es añadirlo a una agenda llena. Es ponerlo en el centro de la agenda. No es reservarle un espacio. Es reconocer que Él es el dueño del corazón entero. No es acudir a Él solo cuando todo falla. Es caminar con Él también cuando todo parece ir bien. Amar a Dios sobre todas las cosas no es un detalle más de la vida espiritual. Es la raíz de una vida verdaderamente transformada. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que amar a Dios consistía únicamente en sentir algo bonito cuando oras, en emocionarte con una canción, en asistir a un servicio, en escuchar una predicación, en repetir palabras de fe. Pero el amor que Jesús describe es mucho más profundo que una emoción pasajera. Es una entrega total. Es un amor que toca la voluntad, que reordena las prioridades, que transforma las decisiones, que corrige los afectos, que purifica los motivos, que cambia la manera de vivir. Amar a Dios no es solamente sentirlo cerca en un momento especial. Amar a Dios es seguirlo cuando no entiendes, es obedecerlo cuando cuesta, es confiar en Él cuando el camino se oscurece, es elegirlo cuando el mundo ofrece atajos más cómodos, es permanecer fiel cuando la carne quiere rendirse, es decir con la vida entera, Señor, tú vales más que todo. Cuando Jesús habló de amar a Dios con todo el corazón, no se refería simplemente al mundo de las emociones como solemos entenderlo hoy. En la comprensión bíblica, el corazón era el centro de la persona, el lugar donde nacen los deseos, las decisiones, las intenciones y la voluntad. Por eso, amar a Dios con todo el corazón significa que tus deseos más profundos le pertenecen, que tus intenciones buscan agradarle, que tu voluntad se rinde ante la suya. Significa que ya no vives guiado únicamente por impulsos, por caprichos, por lo que sientes en el momento, sino por un amor que ha tomado posesión de lo más íntimo de ti. Y eso es confrontante, porque obliga a mirar hacia adentro,
Obliga a preguntarte qué deseas de verdad, qué persigues, qué sueñas, qué temes perder, qué ocupa tus pensamientos cuando nadie te ve. Porque aquello que domina tu corazón termina gobernando tu vida. Amar a Dios con toda el alma va todavía más allá. El alma habla de tu ser entero, de tu identidad profunda, de la esencia de lo que eres delante de Dios. Amar a Dios con toda el alma significa que no lo separas de ninguna área de tu existencia. No lo relegas a lo religioso, ni lo limitas al domingo, ni lo reduces a ciertos momentos espirituales. Lo llevas contigo al trabajo, a la casa, a las conversaciones, a las decisiones, a los silencios, a los conflictos, a las luchas internas. Lo invitas a entrar en todo, porque si de verdad lo amas, no puede quedarse encerrado en un pequeño rincón de tu vida. Su presencia empieza a impregnarlo todo. Tu forma de pensar cambia, tu manera de hablar cambia, tu forma de responder cambia, tus prioridades cambian. Tu vida deja de estar dividida entre una parte para Dios y otra para ti, porque entiendes que todo le pertenece. Y cuando Jesús añade que debemos amar a Dios con toda la mente, está derribando otra idea equivocada, que la fe solo pertenece al terreno de lo emocional o lo místico. No, Dios también quiere tu pensamiento, quiere tu atención, quiere que lo busques con inteligencia, con reflexión, con profundidad, con discernimiento. Amar a Dios con la mente significa pensar como alguien que ha sido tocado por la verdad. Significa dejar que su palabra renueve tu manera de ver la vida. Significa aprender a reconocer las mentiras que el mundo normaliza y reemplazarlas por la verdad de Dios, porque muchas veces la batalla espiritual no empieza en las acciones, sino en los pensamientos. Empieza en aquello que aceptas como verdadero, en aquello que alimentas mentalmente, en las ideas que permites que echen raíces dentro de ti. Por eso, cuando amas a Dios con toda la mente, ya no le das a cualquier voz el derecho de moldearte. Tu pensamiento empieza a rendirse a la verdad eterna. Pero aquí aparece un punto decisivo. ¿Cómo se ve en la práctica un amor así? Porque es posible admirar la idea y al mismo tiempo no vivirla. Es posible emocionarse con estas palabras y luego volver exactamente a lo mismo. Por eso Jesús nunca presentó el amor a Dios como un concepto abstracto. Lo conectó con la obediencia, con la fidelidad, con la vida real. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que cuando algo compite con Él, eliges a Dios. Cuando una puerta atractiva te aleja de su voluntad, eliges su voluntad. Cuando una relación exige que traiciones tu fe para conservarla, eliges la verdad. Cuando tu orgullo quiere tomar el control, eliges humillarte delante de Dios. Cuando la ansiedad quiere dominarte, eliges confiar. Cuando el pecado te seduce, eliges huir. Cuando la presión del mundo te quiere moldear, eliges permanecer firme. Ahí se prueba el amor. No solo en las canciones, no solo en las lágrimas, no solo en los momentos inspiradores, se prueba en la obediencia cotidiana. Jesús también unió este mandamiento al amor al prójimo, y eso revela algo esencial. No se puede decir que se ama a Dios mientras se desprecia al hermano, se hiere al necesitado, se ignora al que sufre o se endurece el corazón frente al dolor ajeno, porque el amor verdadero a Dios transforma la forma en que miras a las personas. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, empiezas a ver a los demás con otros ojos. Ya no los ves solo desde tu conveniencia, ni desde tu molestia, ni desde tus heridas, ni desde tus prejuicios. Los ves como personas creadas por Dios, como vidas que tienen valor, como almas que necesitan gracia. Y entonces el amor a Dios deja de ser solo vertical, empieza a desbordarse horizontalmente. Se convierte en compasión, en paciencia, en misericordia, en perdón, en servicio, en una manera distinta de estar en el mundo. Esto es importante porque muchas personas creen amar a Dios, pero su vida diaria no refleja ese amor. Hay labios que dicen Señor, Señor, pero hay actitudes que niegan lo que la boca proclama. Hay quienes se conmueven fácilmente en un momento de oración, pero no perdonan. Hay quienes hablan mucho de Dios, pero viven consumidos por la vanidad, el egoísmo, la amargura o la autosuficiencia. Y Jesús fue muy claro. No todo el que dice que lo ama realmente vive como alguien que le pertenece. La autenticidad de la fe no se mide solo por el discurso, sino por el fruto.
porque el amor verdadero cambia la conducta. No produce perfección inmediata, pero sí una dirección distinta. Sí produce arrepentimiento, sí produce lucha contra el pecado, sí produce hambre de obediencia, sí produce una vida que, aunque a veces tropieza, vuelve una y otra vez a Dios con sinceridad. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, estaba revelando una verdad que incomoda al corazón superficial. Porque el amor moderno muchas veces se ha reducido a sentimiento, a impulso, a experiencia emocional, pero el amor bíblico está unido a la obediencia. No como una obediencia fría, mecánica o legalista, sino como la expresión natural de un corazón que reconoce quién es Dios. Quien ama de verdad no ve la voluntad de Dios como una carga insoportable, sino como el camino que honra a aquel que ama. Claro que la obediencia cuesta, claro que hay luchas, claro que hay días donde la carne quiere imponerse, pero el amor genuino se demuestra justamente ahí, cuando decides honrar a Dios aun cuando hacerlo implique renuncia, sacrificio o incomodidad. Y aquí conviene detenerse, porque muchos han entendido mal la obediencia. Piensan que obedecer a Dios es vivir reprimido, limitado, atrapado en reglas que impiden disfrutar la vida, pero la verdad es exactamente la contraria. La obediencia a Dios no roba vida, la ordena, no destruye la libertad, la redime, no aplasta el alma, la protege. Los mandamientos de Dios no fueron dados para impedirte vivir, sino para enseñarte a vivir de una forma que no te destruya. Dios no te dice que perdones para hacerte débil, sino para liberarte del veneno del rencor. No te llama a la pureza para quitarte algo bueno, sino para proteger tu alma de lo que la degrada. No te pide humildad para humillarte, sino para salvarte del orgullo que te separa de Él. La obediencia, cuando nace del amor, deja de ser una imposición y se convierte en una respuesta agradecida. Sin embargo, amar a Dios sobre todas las cosas también implica una batalla interior, porque el corazón humano es experto en fabricar ídolos, y no siempre se trata de figuras visibles o de objetos religiosos. A veces el ídolo tiene forma de aprobación, otras veces tiene forma de éxito. A veces se llama dinero, a veces se llama comodidad, a veces se llama imagen, a veces se llama relación, a veces se llama control. Incluso cosas buenas pueden ocupar el lugar de Dios, cuando el alma empieza a depender de ellas más que de Él. Por eso la pregunta no es solo si tienes algo malo en tu vida. La pregunta es si hay algo, aunque parezca bueno, que está ocupando un lugar que solo le pertenece a Dios, porque cualquier cosa que se vuelve indispensable para tu identidad, tu paz o tu sentido de valor, corre el riesgo de convertirse en un rival del Señor. Jesús lo confrontó con radicalidad cuando dijo que quien ama a padre o madre más que a Él no es digno de Él. Son palabras fuertes, sí, pero necesarias, porque nos recuerdan que el amor a Dios debe estar por encima incluso de los vínculos más profundos. No significa amar menos a la familia de una forma cruel o irresponsable. Significa amar a Dios primero, de modo que todos los demás amores queden ordenados a partir de Él. Cuando Dios ocupa el primer lugar, amas mejor a tu familia, la amas sin idolatrar, amas sin depender enfermizamente, amas sin convertir a las personas en sustitutos de Dios, amas con libertad, amas con verdad, amas con el corazón ordenado. Pero cuando alguien toma el lugar que solo Dios debe tener, incluso el amor humano se contamina con miedo, control, manipulación o dependencia. Seguir a Cristo siempre tiene un costo, y parte de amar a Dios sobre todas las cosas es aceptar ese costo sin negociar. Jesús nunca engañó a nadie con un discipulado fácil, nunca prometió un camino sin renuncias, nunca dijo que poner a Dios primero sería cómodo, aplaudido o comprendido por todos. Al contrario, dejó claro que seguirlo puede traer rechazo, incomprensión, conflicto y pérdida. Habrá momentos en los que obedecer a Dios te hará ver extraño ante el mundo. Habrá momentos en los que ser fiel te hará perder oportunidades que otros considerarían imperdibles. Habrá momentos en los que defender la verdad te costará relaciones, aceptación o reconocimiento. Habrá momentos en los que amar a Dios exigirá decir no a lo que tu carne quiere desesperadamente. Y ahí es donde se revela si de verdad Él es tu tesoro mayor.
Pero también hay una promesa gloriosa en todo esto, porque todo lo que se deja por amor a Cristo nunca se pierde realmente. Jesús habló de una recompensa abundante para quienes lo ponen por encima de todo. Y esa recompensa no es solo futura. Comienza aquí en la intimidad con Dios, en la paz que el mundo no puede dar, en la libertad interior de un corazón que ya no vive esclavo de lo terrenal, en la alegría profunda de saber que tu vida tiene sentido eterno. Nada puede compararse con una conciencia limpia delante de Dios. Nada puede igualar la seguridad de caminar bajo su voluntad. Nada puede sustituir la belleza de una vida centrada en Cristo. El mundo ofrece brillo, pero Dios ofrece plenitud. El mundo ofrece aplauso, pero Dios ofrece comunión. El mundo ofrece placer fugaz, pero Dios ofrece vida abundante. Cuando Jesús dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», estaba describiendo cómo luce una vida donde Dios realmente está primero. Buscar el reino no es una frase bonita para adornar devocionales. Es una orientación completa de la existencia. Es preguntarte en medio de cada decisión, ¿qué honra a Dios aquí? ¿Qué refleja su justicia? ¿Qué muestra su carácter? ¿Qué está alineado con su voluntad? Buscar primero el reino es dejar de vivir centrado únicamente en lo que te conviene, en lo que te beneficia, en lo que te hace quedar bien, y comenzar a vivir desde una perspectiva eterna. Es comprender que la vida no se trata solo de alcanzar metas terrenales, sino de manifestar el reino de Dios donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu trato con los demás, en cómo administras tus recursos, en cómo respondes al conflicto, en cómo decides cuando nadie te está mirando. Y esa prioridad cambia la relación con la ansiedad, porque gran parte de la angustia humana nace de intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Queremos asegurar el futuro, prever todos los escenarios, protegernos de toda pérdida, anticiparnos a todo dolor. Pero Jesús llama a algo distinto, a confiar, no a una pasividad irresponsable, sino a una confianza activa. Trabajas, sí, planificas, sí, cumples tu parte, sí, pero tu corazón ya no vive arrodillado ante el miedo, porque has decidido que Dios está primero. Y si Él está primero, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando el reino es la prioridad, lo material deja de ser el centro. Ya no vives obsesionado con acumular, compararte, demostrar, controlar. Empiezas a descansar más, a depender más, a recordar que el Dios que alimenta a las aves y viste los lirios no ha dejado de mirar tu vida. Ahora bien, amar a Dios sobre todas las cosas no solo se expresa en obedecer o priorizar su reino, también se expresa en la adoración. Y aquí es donde muchas vidas necesitan ser despertadas, porque adorar no es solamente cantar en un templo, no es un momento musical, no es una atmósfera emocional. Adorar es reconocer el valor supremo de Dios con todo lo que eres. Es rendirle honor, devoción, lealtad y reverencia. Es decir, con tu vida, tú eres digno. Jesús explicó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que Dios no busca apariencias, ni rituales vacíos, ni una religiosidad superficial. Busca corazones sinceros. Busca una adoración que nazca desde adentro y que esté alineada con la verdad de quién Él es. Adorar en espíritu significa que la relación con Dios no puede quedarse en lo externo. No basta con repetir formas, asistir a lugares o cumplir costumbres. Tiene que haber vida interior, tiene que haber sinceridad, tiene que haber una conexión real del alma con Dios, tiene que haber sed, tiene que haber reverencia genuina, tiene que haber rendición, porque se puede estar físicamente en un lugar de culto y tener el corazón lejos de Dios. Se puede cantar con la boca y al mismo tiempo vivir postrado ante otros señores durante la semana. Se puede levantar las manos y luego bajar esas manos para actuar con dureza, soberbia o engaño. Por eso la adoración verdadera empieza en lo invisible. Empieza en ese lugar secreto donde el corazón se presenta delante de Dios sin máscaras. Pero también debe ser en verdad. Y eso significa que no adoras a un Dios inventado a tu medida, ni a una versión cómoda de Dios que nunca confronta, nunca corrige y siempre aprueba todo lo que quieres. Adoras al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios revelado en su palabra, al Dios que es amor pero también es justicia,
al Dios que abraza, pero también purifica, al Dios que consuela, pero también transforma. Adorar en verdad implica aceptar quién es Dios realmente, no solo la parte de su carácter, que resulta más fácil de recibir. Implica rendirte ante su santidad. Implica reconocer que Él no gira alrededor de tus deseos. Eres tú quien debe alinearse con Él. Y cuando esta verdad entra al corazón, la adoración deja de ser superficial y se vuelve una forma de vida. De hecho, toda la vida puede convertirse en adoración. Cada acto de obediencia es adoración. Cada vez que eliges la verdad en lugar del engaño, estás adorando. Cada vez que perdonas por amor a Cristo, estás adorando. Cada vez que resistes una tentación por honrar a Dios, estás adorando. Cada vez que sirves a alguien en humildad, estás adorando. Cada vez que agradeces en medio de la prueba, estás adorando. Cada vez que decides confiar aún sin entender, estás adorando. Porque la adoración no se limita a los labios, alcanza la forma en que vives. Y eso es poderoso, porque significa que amar a Dios sobre todas las cosas no es algo reservado a ciertos momentos extraordinarios. Es algo que puede impregnar cada rincón de la vida diaria. Hay otro punto que no puede pasarse por alto. Amar a Dios sobre todas las cosas implica permanecer en su amor. Jesús dijo, «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor». ¡Qué declaración tan inmensa! El mismo amor con que el Padre ama al Hijo es el amor con que Cristo ama a los suyos. Un amor perfecto, santo, eterno, firme, inquebrantable. Y sin embargo, Jesús no solo anuncia ese amor, invita a permanecer en él. Eso significa que no basta con haberlo conocido una vez. No basta con haberlo sentido en un momento. No basta con haber tenido una experiencia profunda en el pasado. Hay que permanecer. Hay que quedarse. Hay que habitar en ese amor día tras día. Permanecer en el amor de Cristo es vivir conectado a la fuente. Es volver a Él una y otra vez. Es no dejar que el corazón se enfríe. Es no permitir que las preocupaciones, los placeres engañosos o la dureza del mundo te desconecten interiormente de la presencia de Dios. Permanecer es cultivar la comunión, es buscar su rostro en oración, es abrir la palabra con hambre verdadera, es obedecer incluso cuando cuesta, es recordar diariamente que tu identidad no está en lo que logras, ni en lo que otros piensan de ti, ni en lo que posees, sino en el amor de Cristo que te sostiene. Y cuando permaneces en su amor, algo empieza a cambiar dentro de ti. El alma se fortalece, la mente se aclara, el corazón se vuelve más sensible, el fruto empiezan a aparecer, porque quien permanece en Cristo termina pareciéndose a Cristo. El amor que recibes comienza a fluir hacia otros, la paciencia crece, la paz se profundiza, la compasión se ensancha, la pureza se vuelve más valiosa, la obediencia deja de ser tan extraña, el pecado comienza a perder su encanto, no porque desaparezcan las luchas, sino porque el amor de Dios se vuelve más real que las voces que antes te arrastraban. Permanecer en el amor de Cristo no es una idea poética, es una necesidad espiritual. Desconectado de Él, el alma se seca. Conectado a Él, el alma florece. Y eso nos lleva a una verdad preciosa. La vida eterna no empieza solo después de la muerte. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al único, Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso significa que la eternidad comienza ahora, en la comunión con Dios. Conocerlo no es simplemente aprender datos sobre Él, no es acumular información teológica, mientras el corazón permanece distante. Conocer a Dios en el sentido bíblico es relacionarte con Él, caminar con Él, ser transformado por su presencia, descubrir su carácter en la experiencia viva de la fe. Es un conocimiento que toca la mente, sí, pero también el alma. Un conocimiento que produce reverencia, intimidad, confianza y transformación. Cuanto más conoces a Dios, más lo amas. Y cuanto más lo amas, más deseas conocerlo. Así crece la vida espiritual. No por obligación, sino por atracción. No por mera disciplina externa, sino por hambre interna. Empiezas a descubrir que nada se compara con su presencia, que ninguna distracción del mundo puede llenar el vacío que solo Dios llena, que ninguna meta terrenal puede sustituir la comunión con aquel para quien fuiste creado. Y entonces comprendes algo que cambia toda la perspectiva.
Amar a Dios sobre todas las cosas no es una pérdida, es un privilegio. No es renunciar a lo mejor, es descubrir lo mejor. No es empobrecer la vida, es llevarla a su plenitud verdadera. Sin embargo, para que ese amor crezca, el corazón necesita pureza. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio no es un corazón perfecto en sí mismo, sino un corazón purificado, sincero, sin doblez, sin máscaras, sin hipocresía. Es un corazón que ya no quiere negociar con el pecado mientras aparenta santidad por fuera. Es un corazón que reconoce su necesidad de gracia y se deja lavar por Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas requiere esa limpieza interior, porque un corazón dividido no puede verlo claramente. Un corazón contaminado por el engaño espiritual, por la ambición desordenada, por la mentira que se tolera, por el resentimiento que se alimenta, por la doble vida que se esconde, pierde sensibilidad para percibir la presencia de Dios. Por eso la pureza de corazón no es un tema secundario, es central. Es la diferencia entre una vida espiritual superficial y una vida verdaderamente cercana a Dios. Y la pureza no nace del esfuerzo humano aislado, sino de una rendición constante al Espíritu Santo. Dios es quien limpia, quien convence, quien transforma, quien arranca la dureza y renueva el interior. Pero esa obra requiere cooperación, requiere honestidad, requiere arrepentimiento verdadero, requiere dejar de justificar lo que Dios quiere sanar, requiere dejar de convivir cómodamente con aquello que enfría el alma, porque amar a Dios sobre todas las cosas también significa amar la pureza que hace posible una comunión más profunda con Él. Piensa por un momento cuántas veces el corazón se dispersa, cuántas veces promete fidelidad a Dios, pero luego se deja arrastrar por pequeñas idolatrías, pequeñas distracciones, pequeños pecados tolerados que parecen inofensivos. Y sin embargo esas cosas van formando capas, capas que endurecen, capas que nublan, capas que enfrían, hasta que la voz de Dios deja de percibirse con claridad y la presencia que antes parecía tan cercana se siente distante, no porque Dios se haya alejado, sino porque el corazón se ha ido llenando de ruido. Por eso es tan importante volver a la sencillez, volver al primer amor, volver al lugar donde solo importa agradar a Dios, volver a decir con sinceridad: Señor, limpia lo que tenga que ser limpiado, quita lo que estorba, rompe lo que compite contigo. No permitas que te ame a medias, porque el mayor peligro no siempre es el pecado escandaloso que todos ven. Muchas veces, el mayor peligro es una fe tibia, funcional, correcta en apariencia, pero vacía de pasión verdadera por Dios. Una vida donde se habla de Él, pero no se vive para Él. Donde se mantiene una imagen espiritual, pero se ha perdido el temblor santo ante su presencia. Donde se hacen cosas religiosas, pero el corazón ya no arde. Y eso es devastador, porque se puede llegar muy lejos en apariencia, mientras por dentro todo se está apagando. Amar a Dios sobre todas las cosas exige vigilar el fuego interior, exige cuidar la intimidad, exige revisar el corazón, exige recordar que la meta no es parecer espiritual, sino pertenecer verdaderamente a Cristo. Jesús también habló del costo del discipulado con imágenes fuertes, incluso escandalosas para el oído superficial. Dijo que quien no toma su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. Eso significa que amar a Dios sobre todas las cosas no es compatible con una vida centrada en uno mismo. La cruz representa muerte al ego, renuncia al dominio propio, entrega radical. Representa aceptar que Cristo no vino a adornar tu vida vieja, sino a darte una nueva. No vino a negociar un espacio en tu agenda, vino a ser Señor. Y ser Señor significa gobierno, significa autoridad. Significa que ya no decides todo desde tu conveniencia, sino desde su voluntad. Eso duele al orgullo, eso confronta al yo, eso exige rendición. Pero también es el camino de la verdadera libertad. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren su consuelo, pero no su corrección. Quieren su paz, pero no su autoridad. Quieren sus promesas, pero no sus exigencias. Quieren lo que Él da, pero no necesariamente lo que Él pide. Sin embargo, amar a Dios sobre todas las cosas significa abrazar a Cristo entero, no solo la parte que resulta reconfortante.
Significa recibirlo como rey. Significa dejarlo entrar en tus hábitos, en tus relaciones, en tus finanzas, en tus pensamientos, en tus afectos, en tus planes. Significa dejar que su luz alcance rincones donde antes no querías que entrara nadie. Y cuanto más te rindes, más descubres que su señorío no destruye la vida, la rescata. Hay algo profundamente hermoso en comprender que Dios no busca esclavos aterrados, sino hijos que lo amen de verdad. Todo este llamado a amarle con todo el ser no nace de un Dios necesitado, sino de un Dios que sabe que fuera de Él, el alma se pierde. Él no exige el primer lugar por inseguridad, sino por verdad, porque solo Él es digno de ese lugar, y porque cuando cualquier otra cosa ocupa ese trono, la vida termina desordenándose. Dios te llama a amarlo sobre todas las cosas, no para quitarte algo, sino para salvarte de entregar el corazón a lo que nunca podrá sostenerte como Él. No. Hay amor más seguro, no hay refugio más firme, no hay fuente más pura, no hay centro más estable, no hay verdad más liberadora que vivir con Dios en el primer lugar. Y cuando esto ocurre, cuando de verdad Dios vuelve al centro, algo extraordinario empieza a pasar. Las demás cosas no desaparecen, pero cambian de proporción. Las pruebas siguen existiendo, pero ya no te gobiernan igual. Las pérdidas duelen, pero no te destruyen por completo. Las bendiciones se disfrutan, pero ya no se convierten en dioses. Las personas se aman profundamente, pero sin hacerlas cargar con el peso de ser tu salvación. El trabajo se realiza con excelencia, pero sin convertirlo en identidad suprema. El dinero se administra, pero sin adorarlo. El futuro se planea, pero sin idolatrar el control. Todo se ordena, todo se acomoda, todo encuentra su lugar cuando Dios ocupa el suyo. Y aún así, ese amor necesita ser renovado constantemente, porque la vida desgasta, el dolor endurece si no se lleva a Dios, la rutina adormece, el pecado engaña, las distracciones seducen. Por eso el corazón debe volver una y otra vez al fundamento. Debe recordar quién es Dios. Debe recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Debe recordar que fue amado primero, porque el amor a Dios no nace de la culpa, sino de la gracia. No lo amas primero para que Él te acepte. Lo amas porque en Cristo has sido alcanzado por un amor inmerecido. La cruz lo demuestra de manera definitiva. Allí ves cuánto te amó. Allí ves la gravedad del pecado y la inmensidad de la misericordia. Allí ves al Hijo entregándose por amor. Y cuando eso deja de ser una idea religiosa y se convierte en contemplación viva, el corazón no puede quedar igual. Entonces la obediencia cambia de tono. Ya no es la respuesta de alguien que intenta ganarse el favor de Dios, sino la respuesta de alguien que ha sido quebrantado por el amor de Dios. La gratitud toma el lugar del miedo. El deseo de honrarlo reemplaza la mera obligación. Y aunque sigue habiendo lucha, la dirección del alma cambia. Quieres agradarlo, quieres parecerte a Cristo, quieres vivir de un modo digno del amor que has recibido. Esa es la fuerza que sostiene la fidelidad verdadera. No la presión religiosa, sino el asombro ante la gracia. Y tal vez hoy necesitas preguntarte con absoluta honestidad, ¿qué ocupa el primer lugar en mi vida? No lo que dices, no lo que aparentas, no lo que otros creen de ti, sino lo que realmente gobierna tus decisiones, tus afectos, tus sacrificios, tus miedos y tus anhelos, porque eso revela dónde está tu tesoro. Si Dios te pidiera soltar aquello que más te cuesta entregar, ¿qué pasaría dentro de ti? Si una puerta aparentemente brillante exigiera que comprometieras tu fidelidad, ¿qué elegirías? Si nadie aplaudiera tu obediencia, ¿seguirías obedeciendo? Si amar a Cristo te costara prestigio, comodidad o aprobación, ¿seguirías diciendo que Él vale más que todo? Son preguntas incómodas, sí, pero profundamente necesarias, porque el amor a Dios se purifica cuando deja de ser una declaración bonita y se convierte en una verdad que resiste la prueba. No olvides que Jesús mismo enfrentó la tentación de recibir gloria sin cruz, poder sin obediencia, reino sin sufrimiento. Satanás le ofreció atajos, le mostró lo brillante, lo rápido, lo aparentemente victorioso, pero Jesús respondió con firmeza: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está el modelo. Ahí está la claridad. Ahí está la lealtad sin fisuras. Jesús no negoció. No buscó una combinación entre la voluntad del Padre
y la seducción del mundo. Eligió la fidelidad total, y en eso dejó un camino para todos los que quieren seguirlo. También tú serás tentado a tomar atajos. También tú escucharás voces que te dirán que puedes tenerlo, todo sin rendirte del todo. También tú sentirás la presión de inclinarte ante cosas que prometen mucho y terminan vaciando el alma. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Solo Dios merece adoración absoluta. Esa exclusividad puede parecer dura al principio, pero en realidad es la puerta de una libertad inmensa. Porque cuando solo Dios ocupa el trono, dejas de ser esclavo de tantos otros señores. Dejas de vivir para impresionar. Dejas de depender de la aprobación. Dejas de correr detrás de una validación que nunca termina de satisfacer. Dejas de construir tu identidad sobre cosas frágiles. Dejas de poner sobre personas, logros o posesiones el peso de darte sentido eterno. Solo Dios puede cargar con ese lugar. Solo Él no se quiebra. Solo Él no cambia. Solo Él no decepciona como decepciona todo lo humano. Solo Él permanece. Amar a Dios sobre todas las cosas también transforma tu manera de sufrir. No elimina el dolor, pero cambia su sentido. Cuando Dios está en el centro, incluso el sufrimiento deja de ser simplemente una desgracia absurda y se convierte en un escenario donde la fe puede purificarse, la dependencia puede profundizarse y la esperanza puede madurar. El que ama a Dios sobre todas las cosas no deja de llorar, pero ya no llora solo. No deja de sentir el peso de la noche, pero aprende a buscar a Dios dentro de ella. No deja de enfrentar incertidumbres, pero encuentra un ancla más profunda que las circunstancias. Y eso es glorioso, porque significa que el amor a Dios no se prueba solo cuando todo sale bien, sino especialmente cuando obedecer, confiar y esperar se vuelven más difíciles. Del mismo modo, amar a Dios sobre todas las cosas cambia tu manera de recibir las bendiciones, porque también la abundancia puede ser una prueba. También el éxito puede convertirse en tentación. También la comodidad puede adormecer el alma. Pero cuando Dios es primero, las bendiciones ya no se convierten en sustitutos del dador. Las disfrutas con gratitud, no con idolatría. Las recibes con humildad, no con autosuficiencia. Las administras con conciencia, no como si fueran el fin último de la vida. Y así, tanto en la escasez como en la abundancia, el corazón aprende a permanecer en su lugar correcto, dependiente de Dios. Quizás, una de las evidencias más bellas de que realmente amas a Dios sobre todas las cosas es que empiezas a desear lo que antes evitabas. Empiezas a anhelar su presencia más que el entretenimiento vacío. Empiezas a valorar la obediencia más que el aplauso. Empiezas a encontrar belleza en la santidad. Empiezas a sentir dolor por lo que antes justificabas. Empiezas a tener hambre de verdad. Empiezas a buscar espacios de silencio para estar con Él. Empiezas a descubrir que la comunión con Dios no es una obligación aburrida, sino el lugar donde tu alma respira. Y aunque el proceso no es instantáneo ni perfecto, esas señales revelan que el amor de Dios está haciendo su obra dentro de ti. No se trata de vivir en una tensión neurótica, preguntándote a cada segundo si amas a Dios lo suficiente. Se trata de vivir en una disposición constante de rendición, de permitir que Él examine el corazón, de decirle la verdad, de no esconderle tus luchas, de reconocer cuando otras cosas han tomado demasiado espacio, de volver cada vez que el alma se dispersa. Porque amar a Dios sobre todas las cosas no significa nunca volver a luchar. Significa volver a elegirlo en medio de la lucha. Significa que, aun cuando tropiezas, no te acostumbras a vivir lejos. Significa que cuando caes no llamas paz a lo que sabes que te enfría. Significa que el corazón sigue teniendo una dirección clara: volver al Señor. Y esa dirección afecta también la relación con los demás. Cuando amas a Dios por encima de todo, puedes amar al prójimo sin usarlo, sin poseerlo, sin exigirle que te dé lo que solo Dios puede darte. Puedes servir con mayor pureza. Puedes perdonar con mayor libertad. Puedes amar sin tanta necesidad de control. Puedes soportar, corregir, acompañar y cuidar desde un lugar más sano. El amor a Dios purifica el amor humano. Lo hace más generoso, más estable, más verdadero. Ya no amas solo porque el otro responde como quieres. Amas porque tú mismo has sido amado por Dios. Y ese amor recibido cambia la manera en que das. Por eso Jesús mandó:
que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el estándar. No el amor cómodo, no el amor interesado, no el amor que dura mientras todo es fácil, sino el amor de Cristo. Sacrificial, fiel, paciente, humilde, perdonador. Y ese amor solo es posible cuando Dios ocupa el primer lugar. Porque nadie puede amar así de manera sostenida desde sus propias fuerzas. Solo quien ha sido llenado por el amor de Dios puede reflejar algo de ese amor en el trato diario con los demás. Y ahí el mundo ve algo distinto. Ve un testimonio vivo. Ve una fe que no se queda en palabras. Ve una vida marcada por una realidad más alta. Al final, amar a Dios sobre todas las cosas no es una frase religiosa para repetir. Es el gran llamado que le da sentido a toda la existencia humana. Es volver al orden original. Es reconocer que fuiste creado por Él y para Él. Es permitir que su presencia sea la luz que interpreta todo lo demás. Es dejar de vivir fragmentado, dividido, disperso entre 1000 voces, para vivir unificado alrededor de una sola verdad. Dios es digno del primer lugar, y cuando ese lugar le pertenece verdaderamente, incluso la vida más ordinaria se vuelve sagrada. Incluso las tareas más pequeñas pueden hacerse con sentido eterno. Incluso el dolor puede convertirse en altar. Incluso el silencio puede llenarse de comunión. Incluso la espera puede volverse adoración. Tal vez hoy no necesitas una nueva teoría. Tal vez necesitas una decisión. Tal vez el alma ya sabe dónde se ha enfriado, dónde se ha distraído, dónde ha empezado a negociar, dónde ha permitido que otras cosas ocupen demasiado espacio. Y tal vez esta no sea una invitación a sentirte culpable sin salida, sino a volver a Dios con todo el corazón. A volver antes de que el alma se acostumbre a la distancia. A volver antes de que lo urgente termine ahogando lo eterno. A volver antes de seguir construyendo una vida donde Dios aparece en el discurso, pero no gobierna en la práctica. Porque todavía estás a tiempo de volver al centro. Todavía estás a tiempo de rendirle nuevamente el corazón. Todavía estás a tiempo de decirle: Señor, no quiero amarte a medias. No quiero darte solo una parte. No quiero una fe superficial. Quiero que seas mi prioridad real, mi tesoro, mi Señor, mi alegría más grande. Y cuando esa oración nace de verdad, Dios responde. No con frialdad, no con indiferencia, no con rechazo. Responde con gracia. Responde acercándose al corazón que se humilla. Responde renovando el interior. Responde derramando su amor. Responde limpiando, corrigiendo, fortaleciendo, restaurando. Porque Él sigue buscando corazones completamente suyos. Sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sigue llamando a hombres y mujeres que, en medio de un mundo distraído y sediento, decidan vivir para Él con un amor entero, real, valiente y rendido. Así que hoy la pregunta sigue en pie, más viva que nunca. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? No respondas demasiado rápido. Deja que el silencio te examine. Deja que la palabra te confronte. Deja que el Espíritu Santo te muestre la verdad. Y si descubres que hay áreas rendidas a otros señores, no huyas, vuelve. Si descubres que el corazón se ha enfriado, no finjas, vuelve. Si descubres que has hablado mucho de Dios, pero lo has puesto en segundo lugar, no te excuses, vuelve. Porque lo más glorioso no es solo entender qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Lo más glorioso es comenzar a vivirlo de verdad. Ama a Dios cuando amanece y cuando la noche parece interminable. Ámalo cuando sientes su cercanía y cuando todo parece silencioso. Ámalo cuando obedecer sea fácil y cuando obedecer te cueste lágrimas. Ámalo cuando tengas mucho y cuando tengas poco. Ámalo cuando otros te comprendan y cuando nadie entienda tu fidelidad. Ámalo en la alegría y en la prueba. Ámalo con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas, con lo visible y con lo secreto. Ámalo no solo con palabras, sino con la vida. Ámalo hasta que tus decisiones hablen. Ámalo hasta que tus prioridades lo demuestren. Ámalo hasta que tu manera de vivir revele a quién pertenece tu corazón. Porque cuando Dios es amado sobre todas las cosas, la vida entera encuentra por fin su verdadero lugar. Y ahora, antes de que cierres este video, quiero que hagas algo diferente. No sigas como si nada. Detente un segundo, respira y pregúntate con total honestidad, ¿qué ocupa realmente el primer lugar en tu vida? Porque al final del día, no es lo que dices lo que define tu relación con Dios.
Es lo que eliges cuando nadie te ve. Es lo que priorizas cuando tienes que decidir. Es aquello a lo que no estás dispuesto a renunciar. Amar a Dios sobre todas las cosas no es una idea bonita. Es una decisión diaria. Es elegirlo cuando es difícil. Es buscarlo cuando no tienes ganas. Es obedecerlo cuando nadie te aplaude. Es ponerlo en el centro, incluso cuando todo lo demás grita por tu atención. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás empieza a tomar su lugar correcto. Llega paz donde había ansiedad. Llega propósito donde había vacío. Llega dirección donde había confusión. Pero esto no empieza mañana, empieza hoy. Así que si este mensaje tocó tu corazón, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy pongo a Dios primero. No como una frase más, sino como una decisión real. Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu fe y creciendo espiritualmente, porque este camino no se recorre solo y cada mensaje puede ser justo lo que necesitas en el momento exacto. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede que seas la razón por la que otra persona vuelva a Dios hoy. Y recuerda esto: no hay nada en este mundo que se compare con una vida donde Dios está en el centro. Nos vemos en el próximo video.